Los saludo, hermanos, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Su hermano director, al minuto 30 que me avise, por favor, para que ya no me tarde más del tiempo asignado, hermanos. Hoy el tema de esta tarde lleva por título Josías, rey temeroso, hermanos. Voy a esperar unos segunditos que se retiren nuestros hermanos que van a salir, y los demás hermanos pues pongamos atención. No acostumbramos a poner ujieres, ¿verdad?, para despertar a nuestros hermanos si tienen sueño o están distraídos o están con el celular o haciendo otra actividad. Espero que vengamos de voluntad y queramos aprender hoy algo, hermanos, esta tarde, atendiendo nuestros oídos voluntarios y no a la fuerza, hermanos. Josías, rey temeroso, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano Eric que nos ayude con el título de esta tarde, Josías, rey temeroso. Leí la historia, hermanos, que lo encontramos en Crónicas y en Reyes. Ya estamos culminando, hermanos, con todos los reyes, pero del reino de Judá, hermanos. Algunos reyes se eligieron estos reyes de Judá porque de esa misma línea es donde nace nuestro Señor Jesús. Entendemos que el reino del norte, Israel, hermanos, fueron reyes en su mayoría muy malos, otros más malos que unos. Josías hace la diferencia en todos estos reyes. Voy a hacer una recopilación de años para que ustedes tengan en mente y los anoten, hermanos. 40 años del rey Saúl, primer rey de Israel, como Reino Unido, hermanos. 40 años de David, 40 años de Salomón. Entre los dos, hermanos, encontramos 120 años de un Israel unido, hermanos. Hasta aquí Dios ayudó a Israel como un pueblo unido por 120 años, así como lo hizo 120 años. Podemos encontrarlo en las Escrituras varias veces, como aquellos años que le duró Noé en construir el arca. Estos fueron la edad del hombre para que la humanidad fuera destruido, 120 años. También, hermanos, 40 años de cada uno de los reyes, 40 días llovió, hermanos, sobre la tierra, y 40 noches cuando fue el diluvio, hermanos. Los años 40 son siempre importantes, hermanos, y 40 años estuvo el pueblo de Israel navegando, hermanos, en el desierto, perdido, hermanos, cuando pudo haber llegado en tan pocos días en aquella tierra prometida. 120 años de un Israel unido. Posteriormente, hermanos, en el reino de Judá llega Josías. Habían transcurrido, hermanos, después de la muerte de Salomón hasta Josías, 14 reyes de Judá. Está a punto de terminarse, hermanos, este periodo de reyes. Ustedes lo van a encontrar en Crónicas y lo van a encontrar en Reyes. Estamos a punto de culminar, hermanos, y en el 3024, hermanos, que inicia el periodo de los reyes después de la muerte de Salomón hasta el 3365, son 341 años han transcurrido para que Josías naciera, hermanos. En esos 340 años o 41 años, el pueblo de Israel se perdió muchas veces, porque estos reyes hacían que todo el pueblo pecara, hermanos. Los reyes eran los causantes de que el pueblo de Dios se alejara, así como sucede con una iglesia de Dios. Cuando el pastor o cuando los dirigentes, hermanos, no son los apropiados, la iglesia se va perdiendo por la enseñanza,
que se está dando, hermanos. Josías nace 341 años después de que termine el reinado de Salomón, y solamente gobierna o es rey 31 años. Esto quiere decir que Josías murió a los 39 años, hermanos. Era un hombre de mediana edad, por así decirlo, pero lo que me impacta a mí, hermanos, es que a sus 8 años fue rey de Israel. 8 años. No sé quién de ustedes obedece a un niño de 8 años que dice, bueno, pues tú qué me vas a mandar, o simplemente miremos a nuestros hermanos que son mayores y nos quieren decir algo y no aceptamos porque no le entendemos o porque simplemente no queremos escucharlo. Pero Josías tenía 8 años cuando fue rey. Tuvo un abuelo que fue muy malo, ya lo vimos con el mensaje de nuestro hermano Enrique. Ese hombre fue muy malo, hermanos, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero al final de sus años quiso corregir un poquito de lo malo que había hecho, pero Dios ya se había airado con su pueblo, hermanos. Estaba muy enojado, estaba ya en los límites de que se cumpliera el castigo de Israel por su desobediencia. Entonces llega Josías. Josías tiene un nombre que dice Dios sana, o al que Dios ayuda, o simplemente Dios ayuda, hermanos. Recordemos que los nombres que siempre los vamos a encontrar en la Biblia tienen un verdadero significado, no nada más es ponerle el nombre de, si alguno de ustedes elige el nombre de sus hijos nada más porque les gusta y no por su significado, tendríamos que buscar un significado a nuestros hijos para decir qué significa su nombre, ¿verdad? Bueno, Josías significa Dios sana. 8 años tenía y ya era rey. A los 12 años, Josías decide limpiar por completo de la idolatría a Israel, hermanos. 12 años tenía. Así como nuestro Señor Jesús se presenta y habla, hermanos, a sus 12 años, cuando le responde, ¿por qué me buscan? ¿Qué no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Así era Josías a esa edad, cuando decide limpiar por completo, hermanos, toda la idolatría de Israel. Era un niño, seguía siendo niño, hermanos. Pero Josías, algo le pasó, de tal manera que Josías nunca volvió atrás, ni se contaminó, hermanos. Su padre solamente gobernó 2 años, nada más. Su abuelo gobernó muchos años, pero fue malo. En la última etapa de su abuelo es que se volvió a Dios y quiso corregir muchas cosas, y él solamente vivió esos 6 años finales de su abuelo, y algo aprendió, hermanos, a servirle a Dios. Es como un niño, el niño que se para aquí, el párvulo, a dar su versículo de memoria cada 8 días y cada 8 días y cada 8 días. Nosotros pensamos que no sabe mucho, pero Josías a sus 8 años, hermanos, ya había tenido a Dios en su corazón, hermanos. Y lo mejor de todo, Josías había sido elegido por Dios. Y no nada más eso, hermanos. Josías había sido profetizado que iban a ser más de 300 años atrás, hermanos. Josías no nada más le pusieron el nombre por ponerle, sino Josías venía a cumplirse una profecía de más de 300 años, y decían que iba a nacer, y decían todo lo que iba a hacer, iba a restaurar lo que Israel se había perdido. Todo esto que acontece, hermanos, nosotros decimos que Dios aparentemente pierde el control de algunas cosas y hace que todas las cosas estén a la deriva, pero no, hermanos. Dios tiene exactamente, hermanos, el control de lo que va a acontecer. Solamente el hombre debe de dejarse guiar
para que Dios cumpla lo que tiene planeado. Como decía el Señor Jesús, si tú quieres que pase de mí esta copa, que así sea, pero no se haga lo que tú quiero y lo que yo quiero, dice el Señor, hágase tu voluntad. Josías, hermanos, tenía 12 años y empezó a hacer las cosas cada vez mejor, hermanos. 8 años ya era rey y empezó a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. A los 12 años, un poquito más grande, no un niño, como si nosotros lo viéramos como un pequeñito, no, 12 años ya era un adolescente. Perdón, es a los 20 años, porque dice a los 12 años de su reinado. Entonces, 8 más 12 ya tenía 20. Ah, ok, entonces Dice la Biblia, a los 12 años de su reinado, entonces tiene que leer Crónicas 34 y tiene que leer Primera de Reyes. Tenemos que leer los dos libros. Si leemos un libro, hermanos, vamos a generar ahí un poquito de cosas como lo que ahorita estamos, controversias, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra de Dios siempre va a ser una, hermanos. Tenía 18 años cuando decide restaurar, 18 años tenía, y el templo de Dios estaba en el abandono completo, hermanos. Josías se dio cuenta, tenía primero 8 años como rey, 12 años se dedicó a limpiar todos los altares de Baal. A los 18 años mandó a que se restaurara el templo, hermanos, la casa de Dios. ¿Sí, hermanos? Sí, o sea, yo quisiera, hermanos, que anoten el tema. Josías lo van a encontrar en Crónicas y lo van a encontrar en Reyes. Y si leen un solo libro, se van a confundir cuando su abuelo, hermanos, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y si no leen el otro libro, no se van a dar cuenta que su abuelo quiso volver a hacer las cosas bien, pero hizo cosas tan graves que Dios, hermanos, de verdad estaba muy molesto con el pueblo de Dios. Ustedes saben que en Estados Unidos la mayoría de edad, ¿a los cuántos es, hermanos? 21 años, ¿verdad? Por eso menciona nuestro hermano la edad de 20 años, porque los mayores de 21 años ya tienen la mayoría de edad en Estados Unidos. Y en ellos retoman mucho de lo que habla de la Biblia, ellos lo retoman en Estados Unidos, hermanos. Y es por eso que Josías hizo esto muy importante, hermanos. Joacás fue su hijo, hermanos. Joacás solamente gobernó 3 meses. Y Joacim, su hijo de Joacás, reinó 3 años. Si ustedes suman 492 más los 3 meses y más los 3 años de Joacim, hermanos, estamos ya en el año 495.25, hermanos. Para los que les gusta mucho los números y saber de los tiempos cuando se cumplen todas las profecías, hermanos. Segunda de Crónicas 34:1. Segunda de Crónicas 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Sí, hermanos? Con Josías y sus 31 años se cumplieron 372 años de reinado de reyes en el reino de Judá ya dividido. Hizo lo recto
Sí, está bien, gracias. Este hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Por si alguno de nosotros tiene en mente es que yo no sé si ir o no ir, si seguir o no seguir, si doy un paso atrás o doy un paso al frente. Josías siempre caminó hacia enfrente, siempre caminó hacia hacer la voluntad de Dios, desde sus 8 años a sus 12 años, 18 años, 20 años, aún a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, hermanos. Josías casi podría tener, hermanos, el mismo, como Dios buscó a David como un hombre que tenía el corazón de Dios, hermanos. Josías fue muy semejante a su padre David, hermanos. Ustedes busquen la falta que haya cometido Josías en sus libros y escriban la palabra Josías y lo van a encontrar hasta en el Nuevo Testamento mencionado, y van a darse cuenta con quiénes de los profetas fue contemporáneo Josías. Y comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, quitó las esculturas y quitó las imágenes de fundición, y derribaron delante de él altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas, y esparció el polvo sobre los sepulcros y de los que las habían sacrificado. Quemó además a los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Este último versículo, hermanos, que ustedes ven, dice: quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Ténganlo ahí presente, hermanos, porque esta profecía se cumplió, hermanos. Él hizo esto que parece terrible, hermanos, pero pues estaba profetizado que este hombre iba a nacer e iba a restaurar absolutamente todo lo que tenía que ver el culto a Dios. Rescató el templo o la casa de oración o la casa de Dios, la restableció, hermanos, y era demasiado joven para que tuviera estas ideas, pero como lo leemos, Dios ya lo había elegido y él se dejó guiar. Él dijo, casi para esto yo nací y para esto Dios me ha llamado. A los 12 años limpió a Judá y a Jerusalén, derribó altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol. Josías hizo una reestructuración y restableció y reformó, hermanos, todo lo que se había perdido. ¿Y cuántos años tienes en este momento, hermanos? Todos aquí yo les pregunto, ¿cuántos años tenemos y qué hemos hecho para la iglesia, hermanos? ¿Cuántos años hemos militado en la iglesia y cuántas veces hemos vuelto atrás? ¿Y cuántas veces hemos vuelto hacia enfrente? Y ya estando caminando hacia enfrente, volvemos a ir atrás, o nos hacemos a un lado, nos salimos del camino. Pero Josías nos enseña, hermanos, que sí se puede hacer las cosas siempre hacia adelante, hermanos. Por si alguno dice, es que ya soy muy grande. Moisés tenía 80 años cuando guió a ese pueblo rebelde, hermanos, y por 40 años lo hizo, y a sus 120 años, hermanos, miró la tierra prometida de lejos, hermanos. ¿Por qué Josías sí pudo? ¿Qué tenía de especial Josías? Vivía en un lugar tan lleno de paz y tan agradable, hermanos. No, también eran tiempos difíciles. En estos tiempos hay idolatría, hermanos. En estos tiempos hay muchas costumbres, pero Josías fue capaz de dejar todo eso atrás por causa de nuestro Dios,
y Dios le dio, hermanos, de ese espíritu que solamente sabe darle a todos sus hijos. Segunda de Crónicas 34, 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Sapán, hijo de Azalías, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joachás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. ¿Quién, hermanos? Su Dios, dice, su Dios. Es importante esta palabra, y también la palabra de Dios de mayúscula, su Dios. No como su abuelo tenía dioses, y tenía Dios con minúscula de los Baales. No, Josías, hermanos, restauró el templo, hermanos. Estaba muy abandonado. Su abuelo en todo el periodo, hermanos, lo había dejado en olvido, y su padre, que de Josías, que estuvo 2 años, fue muerto por sus sirvientes, por la gente que estaba muy cercano a él. Y a sus 18 años decide hacer toda esta restauración, esta reforma, hermanos, y se acerca a este hombre Sapán, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, canciller, y se fueron, hermanos, se dirigieron hacia Hilcias, el gran sacerdote, o el sumo, hermanos, pontífice. Ustedes lo van a leer en Reyes, hermanos, que como es mencionado este gran sacerdote, se llama Hilcias, hermanos. Segunda de Crónicas 34, 15. Me voy a saltar varios para no leer todos los capítulos, sino ustedes léanlo en sus hogares. Y dando cuenta, Hilcias dijo a Sapán, escriba: yo he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dio Hilcias el libro a Sapán. Sapán, hermanos, es el que se le había encargado para que restaurase el templo, y este sumo sacerdote le da, hermanos, mira lo que he encontrado. Y Sapán se lo lleva a Josías y dice: mira lo que encontraron en la restauración del templo. ¿Qué es? Es la ley de Dios. Y él, hermanos, cuando escuchó la ley de Dios, se rasgó sus vestidos, hermanos. Y la ley de Dios, hermanos, entendemos que son estos 10 mandamientos, y también entendemos, hermanos, que encontraron esos libros, hermanos, que había sido escrito por Moisés. Sí, hermanos, todos los libros que sí han sido guardados ahí, y ustedes se van a dar cuenta que también van a meter el arca de Dios, hermanos, el arca del pacto, lo van a meter en el templo, en ese periodo de restauración. Y sin duda ahí nosotros sabemos qué había dentro del arca, ¿verdad, hermanos? Las tablas de qué, hermanos? De piedra, ¿verdad? Pero bueno, suceden varias cosas. Por eso es importante el nacimiento de Josías, es importante su reinado, es importante que desde niño, hermanos, no vivió contaminado, hermanos. Josías era puro. Josías era, por así podríamos decirlo, hermanos, alguien íntegro, hermanos. Alguien de corazón verdadero hacia Dios, que nadie podía juzgarlo desde es que tú fuiste malo en tu juventud. No, yo he servido a Dios desde mis 8 años. A los 12 años limpié todo Judá y Jerusalén. A mis 18 años restauré. Por eso les digo a ustedes, si nos ponemos en un primer plano, ¿qué hemos hecho nosotros para la iglesia? ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos, para conquistar nuestra vida eterna, hermanos? ¿Estamos haciendo las cosas cada vez mejor? ¿O decimos, es que soy muy pequeño? Él tenía 8 años y hacía las cosas bien. Tenía 12 años y ya las cosas estaban cada vez mejor. A sus 18 años y a sus 20 años, hermanos, cumpliendo ya los 21, su mayoría de edad, hermanos, él estaba maduro espiritualmente, hermanos. Y no hizo lo malo ni como ninguno de los reyes.
Ustedes van a leer esos dos libros y no van a ver que se haya equivocado, salvo el día de su muerte, hermanos, porque no oyó la voz de Dios. Vuelvo a decir, a veces nosotros pensamos que todo sucede por casualidad, porque es coincidencia o por lo que sea, pero en realidad nuestro Dios ya todo, hermanos, hace que se vaya cumpliendo, hermanos. Encontraron la ley de Dios, lo leyeron, y él rasgó sus vestidos y dijo: ¿cuánto hemos pecado? Por favor, vayan y consulten a los profetas. ¿Qué nos va a acontecer? Porque hemos cometido cosas muy malas, y aquí en la ley dice lo que nos va a acontecer. ¿Qué nos va a acontecer? Porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos vuelto a los Baales. ¿Qué nos va a acontecer? Y entonces se van a los profetas, hermanos, y hay una mujer que aparece en la historia que se llama Hulda, profetisa, hermanos. Segunda de Crónicas 34, 26 al 28, hermanos. Dice 25, hermanos: por cuanto me han dejado y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos, por tanto mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Ya estaba decidido Dios lo que iba a hacer con el pueblo de Judá. Ya estaba, hermanos. Ya no había manera de resolverlo, pero dice de esta manera: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, cuando encontraron el libro y él las escuchó. No sé quién de ustedes le ha sucedido esto, hermanos, que cuando alguien leyó la palabra de Dios en su juventud o en su adultez o en su adolescencia, dijeron: me llegaron las palabras, y yo creo que en este momento, a partir de ahora, yo sí voy a servir a Dios, yo sí lo voy a hacer de corazón, y no me voy a apartar ni a diestra ni a siniestra, y yo voy a servir a Dios todos los días de mi vida, en la pobreza o en la riqueza o en donde sea. Dios va a ser mi Dios y yo voy a ser su pueblo. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero lo que yo sí voy a hacer es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dice, sigue diciendo esta profetisa: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y rogaste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres. Sí, hermanos, ya le estaba diciendo: tú vas a morir, pero mira cómo vas a morir. Y será recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta, hermanos. Únicamente, hermanos, faltaban 3.25, hermanos, 3 años con 3 meses después de la muerte de Josías, para que entrara el rey de Babilonia y conquistara Judá, hermanos. Pero Dios ya había hablado, dice: por cuanto te humillaste y por cuanto te arrepentiste y tu corazón se enterneció cuando escuchaste la ley de Dios, tú vas a vivir en paz, vas a morir en paz, irás a dormir con tus padres y estarás en paz. ¿Sí, hermanos? Él ya nada más por esa simple acción, hermanos, que parece insignificante para muchos, de volver a Dios, pero él lo hizo, y él, hermanos, salta en ese periodo de destrucción.
no lo vio, hermanos, ni siquiera él muere con el reino de Judá, todavía, hermanos, teniendo a sus reyes, hermanos. Esta mujer, eso es lo que les dice en 2 de Crónicas 35, 1 y 3. Y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero, y puso a los sacerdotes en sus empleos, y confirmólos en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Ahí es donde entra el arca, hermanos, y lo dejan en la casa de Dios, en la casa de oración, o en el templo, hermanos, que había construido Salomón, hermanos. Segunda de Crónicas 35, 18. Nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días ¿de quién, hermanos? De Samuel el profeta, y ningún rey de Israel hizo Pascua tal como lo hizo el rey Josías, y los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, lo que hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Nunca se vio tal cosa semejante como lo hizo Josías, hermanos. Miles de sacrificios, hermanos, de becerros y de corderos para alimentar todo el pueblo, hermanos. Nunca hubo un precedente como él lo hizo, hermanos. Lo hizo cada vez mejor, cada vez mejor. En Primera de Reyes 13, 1-3. Primera de Reyes 13. Y para que leamos en Primera de Reyes, quiere decir que nos regresamos más de 300 años, hermanos, que naciera Josías, hermanos. Primera de Reyes 13. Por si alguno comenta y dice es que hay muchas casualidades en la iglesia, en la Biblia, fíjese lo que dice aquí: y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, hermanos. Es maravilloso, hermanos, cuando Dios habla con mucha anticipación, mas el hombre no entiende. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Él hizo esto, hermanos, quemó sus huesos de estos sacerdotes por hacer tales cosas, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará, hermanos. El nacimiento de él había sido profetizado y sabían que iba a ser, él iba a restaurar absolutamente todo lo que se había perdido, hermanos, en esos más de 300 años de cosas que hizo horribles el pueblo de Israel, hermanos. Aplicación de la historia, hermanos. Eso hizo Josías. Aplicación de la historia. Un día un hombre, hermanos, en su casa, siendo el último hijo de la familia, se quedó con la casa de sus padres, y en su casa había una capilla. Aquí en Jalpa, hermanos, todos los que vivieron antes en los 70s, 40s, tenían una capilla. Y adentro de la capilla tenían imágenes, tenían santos, tenían todo, hermanos. Y este hombre
decidió quemar todo, hermanos, destruir esa capilla. Primero destruyó la capilla, quemó todo, se ganó el odio de sus hermanas, nunca quisieron escuchar nada de lo que tiene que ver de Dios, porque su hermano quemó el altar, quemó las imágenes, quemó los santos, destruyó absolutamente todo y se volvió a Dios. Dejó de tomar, dejó de fumar, dejó el mundo, dedicó su vida a Dios, 45 años ininterrumpidos, guió a la iglesia y fue a dormir al polvo de la tierra sin volver atrás. 45 años militando en la iglesia de Dios. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, hermanos. ¿Cambió su vida este hombre? ¿Cambió la vida de sus hijos? ¿Cambió la vida de su esposa? Dejó sus dioses, dejó sus imágenes y se volvió a Dios como Dios verdadero, hermanos. Hebreos 10:22, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, como lo hizo Josías. Él no dudó, hermanos, él sabía que servía al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿A quién Dios estás sirviendo tú, hermanos? ¿Tienes certidumbre de fe o aún tienes esas dudas de a veces vas bien y retrocedes? ¿Te apartas del camino de Dios y vuelves a encarrilarte otra vez o nunca lo has dejado, hermanos? 10:23 de Hebreos, mantengámonos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. No podemos dudar, hermanos. No podemos hoy tener un pensamiento de servirle a Dios y mañana no es. Josías, hermanos, lo hizo desde sus 8 años hasta su edad 39 que murió, 31 años. Guió al pueblo de Israel, hermanos, e hizo las cosas bien a los ojos de Dios. Proverbios 23:26, muchas veces lo hemos leído. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Josías lo hizo así, hermanos. Este espíritu que tenía Josías es el mismo espíritu que ha tenido, hermanos, el que le sirve a Dios. Ojalá y nuestro Dios, hermanos, y nosotros nos dejemos guiar por nuestro Dios, que tome todo lo que somos y que seamos instrumentos de Él para dejarnos guiar, hermanos. Dios quiere para nosotros, dice, yo no quiero la muerte del que, ¿qué, hermanos? Del que muere. Yo no lo quiero, yo quiero que salte a vida eterna. Fuimos llamados, hermanos. Aquí, entre sus lugares, hay mujeres que por amor a sus maridos dejaron a su religión, dejaron a su familia y después por amor a ellos y por amor a Dios hoy están aquí, hermanos. Y a veces nosotros como hombres que debemos demostrar el ejemplo con fuerza y con decisión, a veces somos los que fluctuamos, pero hay hombres que han llegado a la iglesia, hermanos, y no han retrocedido, sino llegaron para poner sus raíces y para hacer la diferencia en la iglesia de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos la diferencia o queremos que otros lo hagan y solamente me voy a quedar como espectador? Josías llegó, cambió su historia, entra a formar parte de la historia y se da cuenta que Dios ya había profetizado su nacimiento, había profetizado todo lo que iba a hacer y él solamente ejecutó para lo que fue llamado. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Pongámonos a trabajar, hermanos, a la obra, hermanos, y trabajemos para Dios. Paz a vosotros. Nuevamente, ¿cuál es el deseo para nuestro hermano diácono Esaú primero, hermanos? Que Dios le bendiga y que siga adelante.